Bueno, el día de hoy felicitamos a todas las enfermeras de nuestro país. Es el Día de las Enfermeras. Siéntense, por favor. Y vamos a aprovechar la mañanera para entregar premios, galardones a 3 destacadas enfermeras de nuestro país. Ella es la doctora Juana Jiménez Sánchez, Yolanda Flores Peña, doctora también, Yolanda Flores Peña, y la maestra Sandra Sonalí Olvera Arreola. Y vamos a iniciar con el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, para hablar sobre enfermería y la labor que hacen enfermeras y enfermeros en nuestro país. Después vamos a darle la palabra a los 3 directores de las instituciones, un mensaje muy breve, a Martí Batres, Zoe Robledo y Alejandro Schwartz. Y después entregamos los galardones con Patricia Clark, que es la secretaria del Consejo de Salubridad General. Pero como todos los lunes vamos a iniciar con quienes quieren los precios de manera muy rápida, Iván. Y después de la entrega de los galardones, de manera breve también, vamos a informar del programa Salud Casa por Casa. Lo hacemos el día de hoy también porque pues, la mayoría de quienes forman parte de este programa son enfermeras de nuestro país que están realizando esta extraordinaria labor que ya inició de visitar casa por casa a todas y todos los adultos mayores del país. Entonces, muy brevemente iniciamos con Iván, después David, después, bueno, así como están sentados Zoé, Martí y Alejandro, y después la doctora Patricia Clark. Adelante. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina y continúan las buenas noticias porque ya disminuyó el precio promedio nacional del litro de gasolina regular a 23.60. Y aquí presentamos el mapa como lo hicimos hace un par de semanas, en donde ya se ve en cada una de las regiones cómo ya el precio promedio está en todas por debajo de los 24 pesos. Destacando en la región norte en 22.70 y se acuerdan que en sureste estaba en 24, ya se disminuyó a 23.95 debido al esfuerzo de Pemex y de todos los actores de la zona. Entonces, son buenas noticias para las personas consumidoras de gasolina. Adelante. Y bueno, la identificación de los precios justos de acuerdo a nuestro monitoreo, destacando esta gasolinera de Punto Más en Torreón, Coahuila, que venden 23.19 el litro y aquí en cada una de las regiones. Por lo tanto, a todas ellas les vamos a poner una palomita. Continuamos con las que continúan dando precios caros. Encontramos esta en nuestro monitoreo Petroseven en Saltillo, Coahuila en 24.99 y esta de Oxogas en Cancún, Quintana Roo, que está en 24.74, pero tiene un margen de ganancia de 3 pesos con 33 centavos por litro de gasolina, por lo tanto les vamos a poner un tache. Seguimos con el monitoreo de la canasta básica, la más barata, 738.40 en Chedraui, Campeche, palomita. Y la más cara en Walmart Hipódromo en Tijuana, Baja California, 993 pesos con 40 centavos, tache. 3 ciudades en nuestro monitoreo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Mercado Soriana Izcalli, la más barata, 831,60, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera 1, 879,60, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Ciudad Juárez, la más barata, Soriana Hiper López Mateo, 787.10, palomita. Y la más cara, Walmart en esta ciudad, 955.40, tache. Zapopan, Jalisco, Chedraui Acueducto, la más barata, 812,20, palomita. Y la más cara, Mega Soriana, 876 pesos, también palomita, por estar por debajo de los 910. Seguimos con nuestro monitoreo de tortilla de tortillería,
Recordar, en este caso fueron 490 tortillerías. La muestra, la información de cada una de ellas está en la página de internet para que puedan ubicar la más cercana a su domicilio. Encontramos estas 3 en Naucalpan, Morelia y Playa del Carmen, que está en 20 pesos el kilo, les vamos a poner una palomita. Y las más caras, 28 pesos el kilo en Tijuana, Mérida y San Luis Potosí, les vamos a poner un tache. Seguimos. ¿Quiénes quieren el envío de dinero? En la modalidad de envíos en efectivo, en el monitoreo que realizamos de las remesadoras, la que más, recordar que hacemos un ejercicio, una simulación de 300, una familia que está enviando $350 americanos, ¿cuánto nos da en pesos? Entonces, la que más da encontramos en esta modalidad, Pagafón Smart Pay, que por $350 da 7,030 pesos con 92, les vamos a poner una palomita. Y la que menos da es Pangea Money Transfer, que por cada $350 da 6,671, les vamos a poner un touch. Y aquí recordarnos que la información que se necesita para determinar qué remesador escoger es el promedio que cobra de comisión y cuánto tiene el tipo de cambio. Aquí está la información completa. Adelante. En la modalidad de depósito a cuenta, la que más da por tus $350 es Cloud Transfer Services, le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es HUM, que da 6,670,64, le vamos a poner un touch. Informarle a todas las personas que vayan a enviar dinero de Estados Unidos para acá, que contamos con una calculadora en nuestro sitio de internet, en donde ahí le ponen cuántos dólares enviarían y le sale el resultado de cuánto sería en pesos mexicanos para que tomen la mejor decisión. Adelante. Financiera para el Bienestar es pionera en el pago de remesas internacionales, ofrece grandes ventajas al utilizar sus servicios, cobertura en más de 1,700 sucursales en todos los estados del país, no hay cobro de comisión para las personas beneficiarias y puede enviar hasta $10,000 por mes. Recomendamos la utilización de Finabien. Adelante. La revista del Consumidor de mayo de 2025 tiene estudio de calidad sobre queso de puerco. Se analizaron 10 productos. Pueden consultar el estudio completo en la revista del Consumidor. Descárguenla. Pueden consultar este y muchos más artículos muy interesantes. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1. El precio promedio de la gasolina regular continúa a la baja. Consulta en nuestro mapa virtual, aquí está la página de internet para que puedan revisar dónde están las gasolineras y sus precios. 2, elige los establecimientos con precios justos, puedes tener un ahorro de hasta 255 pesos en tu canasta básica. 3, compara entre remesadoras los costos por comisión y el tipo de cambio para elegir la que te da más por tu dinero. Finabien es una opción para cobrarlo, hay 1,700 sucursales en el país. 4, revisa el estudio de calidad de queso de puerco en la revista del Consumidor, encontrarás datos importantes para que realices un consumo informado. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Adelante, David. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Para el sector salud, el 12 de mayo es un día muy especial y muy importante, ya que se celebra el Día Internacional de la Enfermería como homenaje al natalicio de la enfermera Florencia Nightingale en 1820. Es muy importante y muy significativo este día porque la salud del país recae en forma importante en nuestras enfermeras y enfermeros. Alrededor de 400,000 de ellos en todo el país, representados el día de hoy por 3 distinguidas enfermeras que serán reconocidas dentro de un momento. ¿Por qué es importante? Principalmente por 2 aspectos que tienen que ver. 1, la atención médica de las y los pacientes y el segundo, la salud pública del país. Nuestras enfermeras y enfermeros prestan cuidados a las personas enfermas, realizan curaciones en clínicas y hospitales, contribuyen, por ejemplo, a abatir la mortalidad infantil y participan en campañas de salud
para abatir las enfermedades infecciosas. Son apenas algunos de los ejemplos de lo que cotidianamente hacen por nuestra salud. Es por todo esto que la población en general y en particular las médicas y los médicos reconocemos diariamente su trabajo como algo muy importante para mantener la salud del país. Un ejemplo de ellos lo quiero mencionar. En 1925, la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública dio paso a la profesionalización de esta labor, principalmente desde la perspectiva de la salud pública, impartiendo el primer curso de enfermería visitadora con 31 estudiantes. Hoy podemos mencionar con gran orgullo la contratación de alrededor de 20,000 enfermeras y enfermeros para el programa de salud Casa por Casa, brindando atención preventiva, seguimiento clínico y orientación en salud en los domicilios de personas adultas mayores y personas con discapacidad, y dándoles además a las enfermeras la capacidad de resurtir recetas previamente autorizadas por los médicos. Un programa muy innovador que escucharemos dentro de unos momentos. En este día festejamos el compromiso, la pasión y la entrega diaria de todas nuestras enfermeras y enfermeros en cada comunidad, en cada centro médico y hospital del país. No quiero dejar de recordar a Florencia Nightingale, impulsora de la enfermería moderna, y quisiera terminar mi participación con dos frases suyas que son muy relevantes. Decía ella: nunca pierdas la oportunidad de comenzar algo sin importar lo pequeño que sea, pues es maravilloso ver que con frecuencia la semilla germina y echa raíces. Y cuando le preguntaron cuál era el lema por el cual vivía, dijo: prefiero 10 veces morir en el mar nadando hacia un nuevo mundo que quedarme en la playa con los brazos cruzados. La labor de nuestras enfermeras en forma cotidiana es precisamente vital para el sector salud. Por eso les agradecemos el día de hoy en nuestras 3 representantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos y muchas felicidades a las enfermeras que hoy celebramos. Simplemente comentar, cada enfermera en su comunidad, en su centro de trabajo, pero también en su hogar, son sostén de muchísimas familias mexicanas. Por eso son tan entrañables en su función, así como el soldado, la maestra, la enfermera de la institución pública, significa en muchos casos las posibilidades de la recuperación de la salud y de la atención médica, como ya lo ha mencionado el doctor Kersenovich. En el Instituto Mexicano del Seguro Social laboran 121,696 enfermeras y enfermeros. Eran en 2019 109,000, un crecimiento importante porque también creció el protagonismo que tienen en diferentes áreas de la atención médica. Hay hoy una consulta de enfermera especialista en medicina familiar como uno de los modelos preventivos para hacer los chequeos generales, no solamente de las personas, sino también de todo su entorno familiar. Y dado que ese rol se ha ido incrementando, ese protagonismo en las áreas de atención médica, lo mismo en la consulta, en los quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en muchos de los otros servicios, es que el año pasado se aprobó en el Seguro Social el reconocimiento a la licenciatura en enfermería. Antes el IMSS
formaba licenciadas y licenciados en enfermería, pero contrataba técnicos en enfermería. Eso llevó un proceso de varios años y el año pasado se dio este primer proceso de reconocimiento con la acreditación al interior del IMSS de 43,668 enfermeras y enfermeros que cuentan con título, con cédula profesional de licenciada en enfermería. De esta manera abrevamos y aprovechamos no solamente sus conocimientos, sino también su enorme compromiso con las instituciones públicas de nuestro país. Por eso, a todas las enfermeras del IMSS y de todo el sector, muchas felicidades en su día. Gracias, presidente. Adelante, Martín. Buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum. Buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación, y felicitaciones a las enfermeras que se encuentran hoy aquí y a todas las enfermeras y enfermeros. Hoy, 12 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Enfermería. La enfermería es ciencia, la enfermería es profesión, la enfermería es territorio, es cuidado. La enfermería es una profesión que acompaña el ciclo completo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la salud plena hasta la enfermedad crónica, desde la consulta hasta el hogar. Sin la enfermería, los hospitales no funcionan, pero sin la enfermería, la prevención tampoco funciona. Las enfermeras y los enfermeros, sin embargo, no solo cuidan, también investigan, piensan, innovan, producen conocimientos. Su trabajo también es científico, porque desde la práctica, desde la acción que está situada en realidades complejas, se genera un saber imprescindible. Cada vez más la enfermería está desarrollando estudios de posgrado. Su conocimiento es científico, enraizado en la práctica y en los llamados saberes comunitarios. La enfermería es una estrategia muy importante para articular salud, cuidados y seguridad social, porque cuidar no es un acto privado, es una política pública y en este caso es una estrategia de Estado. En el ISSSTE tenemos 32,792 enfermeras y enfermeros, 82% mujeres, 18% hombres. El día de hoy deseamos felicidades, hoy y siempre, a todas las enfermeras y a todos los enfermeros de todas las instituciones públicas y privadas. Muchas gracias, presidenta. Bonito día. Alejandro. Con su permiso, presidenta, hoy reconocemos a las enfermeras y enfermeros quienes hacen realidad el derecho a la salud en cada turno, con cada gesto de cuidado, con cada decisión clínica tomada muchas veces a altas horas de la madrugada. Alguien dijo que la enfermería era la columna vertebral de los sistemas de salud y en nuestro modelo de atención son ustedes también nuestro corazón. En el ISSSTE Bienestar tenemos 124,244 enfermeras y enfermeros que trabajan en centros de salud, hospitales y hospitales de alta especialidad. En este momento se encuentran trabajando desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca hasta en el Nayar, en nuestro Hospital Comunitario Jesús María. Gracias por sostener la vida donde más se necesita, por acompañar sin descanso y por hacer de los servicios públicos de salud una causa viva y cotidiana. Feliz día con profundo respeto y gratitud. Muchas gracias. Patricia. Te ayudo.
Muy buenos días, Presidenta. Muchísimas gracias. Es para nosotros un placer estar del Consejo aquí con ustedes. Y bueno, el Consejo de Salubridad General, como cada 12 de mayo en este día, que es el Día Internacional de la Enfermería, da 3 reconocimientos importantes a 3 enfermeras que se han distinguido por estar dentro de su labor día a día. Los premios llevan el nombre de 3 mujeres que dejaron huella en la enfermería mexicana: Graciela Arroyo de Cordero, María Guadalupe Cerizola Salcido y María Suárez Vázquez. Sus trayectorias fueron ejemplares, representan historia viva de la enfermería en México en la construcción y consolidación de esta disciplina y son un símbolo de compromiso, visión y profundo sentido de servicio que distingue a esta profesión. Muchísimas felicidades a nuestras 3 y tenemos para ahí un video muy cortito de nuestras 3 galardonadas, si nos lo pusieran pasar, por favor. Y seguimos. Ahora ya se buscaron. Enfermería vea a la persona en todo su contexto, no solamente en lo biológico, sino en su contexto cultural, social. Empiezas a hacer esos contactos, esas alianzas con otros que piensan como tú, darle un cuidado humano, un cuidado digno a esas personas. El conocimiento científico lo hemos planteado de una forma que podemos llegar a la comunidad, dirigido de forma cultural. Enfermería en las venas. Y a mi papá un abrazo hasta el cielo. Gracias por tanto. Gobierno de México. Vamos a dar, ahora sí empezamos con sus reconocimientos. Entonces, Graciela Arroyo de Cordero, este premio del 2025 va a la doctora Juana Jiménez Sánchez. $50 años de servicio, jubilada y sigue ayudando. El premio María Guadalupe Cerizola Salcido 2025 va a la doctora Yolanda Flores Peña. Y finalmente, nuestro tercer premio, María Suárez Vázquez 2025, va a la maestra Sandra Sonalí Olvera Arreola. Muchas felicidades a todas las enfermeras y enfermeros del país. Su labor trascendente de promoción y atención de la salud y al mismo tiempo de cuidado. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, vamos con el Salud Casa por Casa muy rápido para poder informarles de ya hemos informado, pero ya está a todo lo que da
en funciones este programa social Salud Casa por Casa, en donde trabajan principalmente enfermeras y enfermeros del país. Adelante, Ariadna. Con el permiso de la presidenta, buenos días, muchas felicidades a todas las enfermeras del país y vamos a presentar los avances de Salud Casa por Casa. Adelante. Llevamos hasta el momento visitadas 8,5 millones de viviendas de personas adultas mayores y personas con discapacidad para la aplicación del censo. Esta parte la realizan los servidores de la Nación. Adelante. Gracias, adelante. Hoy queremos recordar qué estamos preguntando en el Censo de Salud y Bienestar. Hacemos una serie de preguntas que tienen que ver con la condición socioeconómica de las personas y especialmente en el tema de salud, los antecedentes médicos de ellos y sus familias, con qué vacunas cuentan, principalmente ahora el COVID, qué enfermedades padecen, estudios clínicos que se hayan realizado o que tengan pendientes, cuántas visitas al médico realizan y dónde se atienden, qué medicamentos consumen, si viven con discapacidad. En el caso de los adultos mayores, las personas con discapacidad, ya conocemos su condición, cómo es su alimentación, qué actividad física realizan y también una serie de preguntas sobre salud emocional. Adelante. Y hoy les traemos brevemente en esta gráfica las enfermedades más prevalentes que conocemos en las personas adultas mayores, siendo la diabetes y la hipertensión la que tiene mayor prevalencia. Estos datos se encuentran en las encuestas nacionales de salud, pero hoy tenemos esta información nominal. Es muy importante decir y reconocer que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum es fundamental porque hoy considero que somos el país que más conoce a sus adultos mayores y es una estrategia correcta en medida que nuestro país envejece en sus grupos de edad. Adelante. Con base en esta información del censo, se ha clasificado, como aquí lo hemos comentado en otras mañaneras, por grupo de riesgo a las y los adultos mayores y personas con discapacidad. De tal manera que el grupo 1, que son quienes viven en condiciones sanas, representa el 35%, el 60% en el grupo 2, que son aquellas personas que tienen alguna enfermedad o condición, pero que se mantienen en control y con autonomía total. Y el grupo 3 y 4 son quienes sí dependen de un apoyo. En el grupo 3, por ejemplo, quienes tienen más de una comorbilidad, pero que están atendidos, pero su autonomía es parcial. Y en el grupo 4 son quienes dependen totalmente del apoyo de alguien más. Adelante. En medida de este análisis y de esta información que ya tenemos del censo y de manera nominal de las personas, la Secretaría de Salud ha desarrollado los protocolos nacionales médicos a cargo de la doctora Patricia Clark y que el doctor Kersenovis nos ha apoyado para que especialistas del sector salud capaciten al personal de enfermería sobre estos protocolos nacionales. Ahora hemos sido ya capacitados todo el personal en el protocolo de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y sobrepeso y enfermedad renal crónica, que el sector salud ha diseñado como la guía para el trabajo y la atención de los facilitadores de salud. Adelante. Y esta capacitación pues se replica en todo el país a todo el personal con el que contamos de enfermería. Adelante. Como ya se ha informado, son cerca de 20,000 enfermeras, va siempre creciendo el número, que ya están incorporadas al programa de salud casa por casa. También contamos con un grupo de médicos que están ya haciendo sus recorridos casa por casa. Recordar a las familias, si me ayudan con la que sigue, gracias, que en esta primer visita, adelante,
En esta primera visita, para que recordemos, lo hemos informado, pero para que todo el mundo esté pendiente de ello, sobre todo a las familias, porque nos dicen qué le van a practicar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito. Primero que nada, en esta primera visita se va a levantar la historia clínica. Hemos hecho el censo como una primera etapa, el censo continúa hasta alcanzar a visitar a todos, lo estamos realizando, pero ya el personal de enfermería y los médicos levantarán la historia clínica detallada. También se aplicará un cuestionario, se va a actualizar conforme ya se haga la visita y la primer consulta, y se van a aplicar algunas pruebas. Y a partir de ahí se va a clasificar o a corregir o a confirmar la clasificación que se ha hecho por parte del censo. Adelante. Y bueno, ¿qué va a suceder en esta primera visita? La toma de signos vitales, la valoración del estado nutricional, que es peso y talla, la agudeza visual y auditiva, detecciones y pruebas rápidas de glucosa, colesterol, triglicéridos, la capacidad locomotriz, poder bañarse, alimentarse, salir a caminar, etcétera. Orientación sobre la salud bucodental, y también se va a ir dando consejos a las y los cuidadores. De tal manera que este es el avance del programa de salud casa por casa, y muchas felicidades a todas las enfermeras y a las enfermeras de bienestar. Muchas gracias, presidente. Muy bien, pues ahora sí vamos a las preguntas. Vamos, si quieren, primero por acá. Buenos días, presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Me gustaría hacer una consulta sobre el programa Casa por Casa. ¿Cómo se va a otorgar las recetas médicas, debido a que solamente las pueden otorgar los médicos? Vamos, ¿cómo se va a dar eso? ¿Quieres informar, David? Todas las personas adultas mayores y con discapacidad que se van a visitar han tenido previamente una valoración médica en su centro de salud y se encuentran recibiendo medicamentos. Durante la visita que hagan las enfermeras y los médicos en su domicilio, si están estables, las enfermeras tendrán la capacidad de resurtir las mismas medicinas que están recibiendo. En caso de que ellas detecten cualquier alteración, tendrán que hacer una consulta con su médico en el centro de salud donde se encuentra, para reportarles si es que hay que modificar en algo su receta. Y si detectan todavía algo mucho más significativo, no van a recetar, sino que serán referidas a la consulta en su centro de salud. Lo que es importante es que hay una coordinación estrecha entre las enfermeras, el médico tratante, y todo queda registrado de tal manera que la historia clínica de esa persona sigue activa y se les otorga el servicio con mucha seguridad en lo que tiene que ver. También la dispensación de los medicamentos se hará a través de farmacias del bienestar, de tal manera que puedan recibir sus medicamentos en su casa o poderlos recoger en el sitio donde se requiera. Muchas gracias, doctor. En una siguiente pregunta, presidenta, el caso que veíamos ayer sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que a Estados Unidos le notificó que le retiró la visa a ella y a su esposo. El gobierno de Estados Unidos le informó a su gobierno que le iban a retirar la visa, dado que es una gobernante en funciones. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora
se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. ¿Existirían otros casos, además de la gobernadora de Baja California? No hemos sido notificados de ningún caso y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, Presidenta? Pues vamos a esperar porque no sabemos cuál es la causa. Ok, Presidenta, gracias. En otro tema sobre también esto que dio a conocer ayer el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, sobre el gusano barrenador, el cierre que decretó Estados Unidos de forma unilateral, ¿qué acciones tomará su gobierno para que no ocurra cada mes como ya lo anticiparon? No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí del propio secretario Verdeguer, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. Se ha estado trabajando, ya lo ha estado informando él y lo sigue informando, puede venir aquí a la mañanera a informar todas las medidas que se han tomado. Entonces no estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdeguer con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder pues seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. Entonces, a México se le respeta. Presidenta, ¿tienen un estimado de cuánto serían las pérdidas económicas por el cierre de estos 15 días? Esperamos que no tenga pérdidas importantes, dado que van a ser 15 días, entonces se puede reanudar la exportación y ya vamos a ir informando paso por paso, sin adelantarnos. Bien, Presidenta, muchas gracias. También quería preguntarle si en el Gabinete de Seguridad ya le dieron un poco más de información sobre el asesinato de esta candidata de Morena en Veracruz, que ocurrieron los hechos ayer y si tienen el móvil, si ya están haciendo la investigación o qué más información podría darnos. Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones. ¿Aún no saben el móvil? No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera. Ayer, Presidenta, usted hizo un recorrido por el trolebús de Chalco a Santa Marta. Ya anunciaba que el próximo domingo ya finalmente
va a ser la inauguración, pero también comentaba que 6 estaciones aún no iban a estar en funcionamiento. ¿Cómo va a operar entonces el trolebús? ¿Va a ser todo el circuito? Son 15 estaciones, de las cuales 9 están operando, faltan 6. Son 3 que están en las cercanías de Chalco, en Chalco, Valle de Chalco, porque ya estaban terminadas, pero el trabajo que se está haciendo del colector de Chalco para evitar inundaciones, pues las inhabilitó en este momento, dado el trabajo que se está haciendo. En un mes más o menos, a finales de este mes, mediados del próximo, se termina por completo el trabajo del colector y se requerirán unos días para rehabilitar las estaciones. Por otro lado, las otras 3 estaciones que ya están cerca de Iztapalapa, ahí, mientras se hizo el trolebús elevado, encontraron ahí un colector que estaba en mal estado. Entonces, se tuvo que arreglar todo ese colector y por eso tuvieron este retraso estas 3 estaciones. De todas maneras, se decide inaugurar el trolebús. Es una obra muy importante, es una obra de transporte público metropolitano para el oriente de la zona metropolitana del Valle de México, de Chalco a Santa Marta, a Catitla, y de Santa Marta hasta Constitución de 1917 por Ermita Iztapalapa, que esa obra prácticamente toda la hicimos cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se quedó hasta la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ahí en Iztapalapa, y después Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hizo la liga por debajo del puente de la Concordia para llegar a Santa Marta, Catitla, y de ahí hasta Chalco. Entonces se inaugura porque es muy importante que, que si ya está listo se inaugure y al mismo tiempo se van a ir terminando las otras estaciones. ¿Ya tienen un tiempo estimado en cuánto van a estar habilitadas estas 6 estaciones? Sí, se los proporcionamos a través de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ayer todavía no sabían exactamente la fecha, pero se van a estar trabajando. Y lo importante es que ya entre en operación el próximo domingo, el 18 de mayo. ¿Y cuándo prevén también quitar como este carril de confinamiento que hay sobre? También se está trabajando en todo el Bajo Puente, sí, para que ya funcione completa la carretera de llegada a la Ciudad de México. Y finalmente, Presidenta, en el tema del colegio militarizado, que donde lamentablemente falleció un niño cuando fueron a un campamento, ya detuvieron y vincularon a proceso al director y a uno de los directivos. Pero ¿qué pasará con esos estudiantes que iban a esta escuela y que les habían prometido que iban a recibir clases a distancia, pero esto no ha ocurrido? O sea, están sin clases. ¿La SEP podrá hacer algo por estos estudiantes? Lo está atendiendo el secretario de Educación y está en contacto con… Para los que ya van a egresar y puedan tener, digamos, sus documentos sí, se va a resolver. tiempo. Está ahí en contacto Mario Delgado. Ok, muchas gracias, Presidenta. A ver, por acá. Vamos así. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Buenos días, enfermeras. Feliz día. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Temas de salud, preguntarle su opinión sobre esta meta que se alcanzó por la campaña nacional de vacunación que terminó el 3 de mayo. Se alcanzó el 120% de la meta, rebasó lo que se tenía pues como estimado. Preguntarle su opinión. De vacunación. Gracias. Y en primer lugar agradecerles la colaboración de todos ustedes porque efectivamente se superó la meta de lo que esperábamos que ocurriera en esa semana. Se alcanzó el 120% de la meta y se vacunaron 2.300.000 niños. Eso es un avance muy significativo y es parte de la estrategia de vacunación que no nomás se circunscribe a la Semana Nacional de Vacunación. Esa semana tenía como propósito despertar el interés en la vacunación de los niños. Fue en todo el país, se visitaron todas las zonas del país, hubo vacuna disponible
para todo aquel que la requería y sigue habiendo suficiente vacuna. De tal manera que esperamos poder alcanzar la meta del 90% de los niños protegidos, pero no nos vamos a quedar ahí. Queremos llegar a 95% de los niños vacunados, porque esa es la mejor medida preventiva precisamente para enfermedades como las que están surgiendo a nivel mundial, como es el sarampión y la tosferina. Muchas gracias, secretario. Gracias. También preguntarle, Presidenta, cómo se va a hacer para seguir atendiendo la hipertensión arterial. Ahorita nos mostraban el dato de que es el mayor padecimiento que se encontró. Mejor que lo informe el doctor. Sí. Y bueno, también preguntarle de una vez el tema de los medicamentos de esta compra consolidada. ¿Cuántos se están considerando para atender la hipertensión? Sí. Pero en lo que tiene que ver a la hipertensión arterial, ya en una ocasión previa había yo mencionado que 40% de la población general desconoce que tiene hipertensión arterial y es hasta que tienen alguna molestia que acuden al médico. De tal manera que entonces nuestro esfuerzo tiene que ser con la prevención. Ojalá todas las personas se tomaran la presión arterial cuando menos una vez al año para detectarlo en fase temprana. Cuando eso no ocurre, tenemos la alta frecuencia de mortalidad por infartos del miocardio y por otras complicaciones como son el daño renal. El consejo que seguimos insistiendo es que todas las personas se tomen la presión arterial cuando menos una vez al año para tratar de detectarlas en fase temprana. Y la otra cosa que insistimos en la prevención tiene que ver con una alimentación sana. Todo lo que hemos hablado de los alimentos chatarrizados, procesados, que son aquellos que favorecen el desarrollo de la presión arterial elevada. Entonces, una buena alimentación, hacer ejercicio y tomarse la presión una vez al año son las medidas más importantes para lograr abatir la presencia de hipertensión arterial y diagnosticarlo en fase temprana. Muchas gracias, secretario. Ahora, en otros temas locales, Presidenta, preguntarle sobre una iniciativa que tiene el Congreso Local de la Ciudad de México para ver el tema de los espectaculares, que por cierto es para evitar lo que pasó con el Parque Bicentenario. Morena está proponiendo para que haya mayor responsabilidad en las empresas y también en las alcaldías. Esto tiene que ver también con lo que usted ha señalado de que se tiene o se está investigando pues esta concesión del Parque Bicentenario y también por lo que pasó en la Gustavo Madero previo al Día de las Madres, que se cayó también una estructura. Preguntarle su opinión. ¿Pero los espectaculares o espectáculos? Espectáculos, perdón, perdón, sí, Presidenta. Porque los espectaculares también. Ahí cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, prácticamente se retiraron todos los espectaculares de azotea. Sí. Los que estaban sobre azoteas, que son los que representaban mayor riesgo de protección civil, y se reguló en la ley, pues, los anuncios espectaculares. Ahora, sobre espectáculos me parece bien. Hay regulaciones que tienen que ver con protección civil. Entonces, sí es importante que cualquier actividad pues tenga todos los requisitos, elementos fundamentales de protección civil para evitar cualquier accidente. Sobre el Parque Bicentenario, se está haciendo todo para retirar la concesión. Hay algunos temas jurídicos que está viendo la consejera jurídica y la secretaria de SEDATU y el INDAVI, pero se va a retirar la concesión. Queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, porque no tiene sentido que haya concesión. Fue una concesión que se otorgó a finales del 2000, bueno, casi al final del sexenio de Peña Nieto, casi la entrada del presidente López Obrador.
Entonces, nuestro objetivo es que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura Federal, en coordinación evidentemente con el gobierno de la Ciudad de México, dado que está en la Ciudad de México. Ese parque es donde estaba la refinería de Azcapotzalco. En realidad el parque está en la Miguel Hidalgo, no está en Azcapotzalco. Y en el límite con Azcapotzalco, y el objetivo es que sea operado por Secretaría de Cultura. ¿Tienen una fecha estimada, Presidenta, para puede informar Indavin y Sedatu todo lo que tiene que ver con el parque, pero el objetivo es que lo opere la Secretaría de Cultura. Gracias, Presidente. Por último, preguntarle si su gobierno va a mandar una solicitud formal para invitar al Papa León XIV para que venga a nuestro país. Va a ir a la Secretaría de Gobernación y ahí vamos a entregar una carta al Vaticano. Si lo puede ver personalmente, muy bien, y si no, de todas maneras se va a entregar una carta para invitarlo a venir a México ya en la fecha que él considere oportuna. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, vamos por acá y luego por acá. Buenos días, Presidenta. Soy Juan Felipe Prado, transmitiendo desde la frontera Baja California. Bueno, allá en el noroeste sigue siendo noticia el exitoso tianguis turístico, y le comento por qué. A raíz de que se llevó a cabo en Rosarito el tianguis turístico, inversionistas que no habían volteado a ver a Baja California se quedaron impactados con la belleza geográfica, sus playas, e incluso se pronostica, y más bien se está platicando ya de que es muy probable que haya inversiones del sector turístico en Rosarito, Ensenada, Tijuana. ¿Qué mensaje le daría usted a estos probables inversionistas que están volteando a ver este paraíso turístico de Baja California? Primero, decir que la gobernadora Marina del Pilar está haciendo un muy buen trabajo al frente de Baja California, que entre otras acciones que ella ha desarrollado está este recién tianguis turístico, que además por primera vez fue un tianguis binacional entre Baja California y California, particularmente San Diego y Tijuana. Y fue muy exitoso de un lado y del otro lado de la frontera. Y además pues ha sido el tianguis turístico más visitado, un muy buen trabajo también que hace Josefina, la secretaria de Turismo, y fue muy importante el trabajo que se hizo, porque además no solo se quedó intramuros, sino que permitió que la ciudadanía pues conociera muchísimas partes del país, porque no solamente fue la promoción de Baja California, sino los tianguis turísticos, pues es la promoción de todos los estados de la República. Entonces fue muy buen evento. Los inversionistas están muy emocionados, le decía usted, eso es buen resultado del trabajo que pues hay que reconocerlo, digo, al final del día se coordinaron perfectamente bien la gobernadora Marina del Pilar, el alcalde Ismael Bulqueño y por supuesto la alcaldesa Rocío Adame de Rosarito. Me llama la atención porque yo he acudido a algunos tianguis en Acapulco y esta vez como que se tomaron de la mano una acción tripartita, y esto deja de manifiesto ya que pues se comenta que… Bueno, también hay que felicitar a ella le toca cada 2 años. Así es. A un año le toca Acapulco, otro año fuera, un año Acapulco, otro año fuera. Así es. Y también Evelyn ha hecho un gran trabajo al frente del tianguis en Acapulco. Por cierto, estuvimos en Acapulco el viernes. Se ve muchísima vida, la verdad me dio muchísimo gusto, además de la estadística que tenemos de Semana Santa, que fue pues prácticamente el 90% de ocupación hotelera. Prácticamente yo diría que no queda ningún hotel ni condominio que no tenga, si no se ha rehabilitado por completo, trabajo para su rehabilitación. Se anunciaron 2 inversiones muy importantes, una, la recuperación de lo que era el Sisi en Acapulco,
este balneario que muy visitado, y el otro del Hotel Elcano, que no había sido todavía iniciada su recuperación, ya lo adquirió un grupo turístico y ya va a iniciar su rehabilitación. Y la verdad es que pues regresamos el viernes ya en la tarde y pues toda la costera se veía llena, los restaurantes llenos, y eso que pues ya pasó Semana Santa, entonces va muy bien Acapulco. Este año le vamos a invertir como 3,000 millones de pesos en agua, desasolve de ríos, el trabajo que está haciendo Fonatur, que ahora se está encargando de la rehabilitación y mantenimiento de la costera, entonces los caminos, entonces muy buen trabajo que se está haciendo en Acapulco, además pues del trabajo que hizo Bienestar con los 2 huracanes. Entonces las dos entidades han hecho muy buen trabajo y particularmente en lo que tiene que ver con el turismo. Vamos a presentar muy pronto la parte turística del Plan México, porque presentamos 18 puntos que tienen que ver con manufactura principalmente, con el sector secundario que se le llama de la economía, que es la producción manufacturera, y ahora también vamos a presentar pues inversiones muy importantes en turismo en todo el país, extranjeras, nacionales, y además pues lo que se requiere del ordenamiento territorial de las playas que hemos estado platicando, parte del Plan México. Muy bien. En otro tema, si usted me lo permite, Presidenta Claudia Sheinbaum, ¿ha platicado usted últimamente con el presidente Donald Trump referente al tema de las deportaciones? Le comento porque pues ha disminuido en verdad considerablemente las deportaciones por lo que respecta ahí en Tijuana, inclusive los albergues hoy en día pues están semivacíos. ¿Ha tenido usted alguna plática con el presidente para llegar a algún acuerdo, no sé, para disminuir esta… No tenemos información. Recientemente salió una información que estamos por estudiar sobre la industria automotriz, que en el primer trimestre tuvo exportaciones muy importantes y vamos a esperar la información del segundo trimestre. Entonces no han disminuido importaciones, exportaciones, y no tendrían por qué, porque en realidad los únicos sectores, digamos, afectados hoy por aranceles es la automotriz, que no, en particular en autopartes no hay aranceles, y en vehículos completos tienen algunas condiciones favorables frente a otros países del mundo, y acero y aluminio, que se está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Fuera de eso, todas las demás exportaciones no tienen aranceles, si están dentro del tratado comercial con Estados Unidos. Quiere decir que va por buen camino el diálogo para poder lograr… Sí, hay buen diálogo. Enhorabuena. Y por último, Presidenta, preguntarle a usted qué opina sobre esta… ya ve que se va a inaugurar una obra vial muy importante en Tijuana que va de playas de Tijuana a Otay, que está muy próxima incluso a inaugurarse. Esta obra pues la inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La gente está muy contenta porque pues esta obra viene a desahogar el tráfico, va a haber una movilidad, se presume que va a haber una movilidad muy exhaustiva en este tema. La pregunta sería, Presidenta, ¿hay proyectos más adelante para ver obras como esta que puedan también beneficiar a la movilidad en Tijuana en puntos claves? Ya tenemos… el viaducto elevado va a ayudar mucho. Se ha retrasado un poco porque hay una zona, justamente la entrada a la aduana, que solamente puede trabajarse como 5 horas al día, porque es una zona pues de paso muy importante que no se puede cerrar. Entonces esto pues hace que el trabajo particularmente en esa zona pues sea naturalmente pues no al 100 por la cantidad de horas que tienen para trabajar, pero va a ayudar muchísimo. En el caso de Otay 2 pues esa aduana se terminó, más bien del lado de Estados Unidos, que se habían comprometido a hacer su parte, pues no han
hecho lo que les correspondía por parte de California. Entonces, Otay 2 se está trabajando para que pueda ayudar a aligerar Otay 1. Ya se está trabajando en ello. Y el viaducto elevado pues va a ser buenísimo. Lo que estamos trabajando con Baja California, uno de los proyectos más importantes, es la desaladora, para poder llevar agua por mucho más tiempo y no depender tanto también del Colorado. En Tijuana, y ayudaría obviamente a Rosarito y a Tijuana. Muy bien, por último, y le agradezco su atención, si nos pudiera platicar un poquito del tema del proyecto, creo que ya en desarrollo, de la desaladora que próximamente se va a construir en Playas de Rosarito. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por acá. Buenos días, presidenta. Me llamo de Mexico News. Buenos días. Primero preguntarle sobre pues esta última declaración más reciente que hace el presidente de Estados Unidos relacionado con el tema de los medicamentos. Por decreto anuncia que va a haber una política de nación más favorecida que va a obligar básicamente a Estados Unidos a pagar por medicamentos al mismo precio que el país que los adquiera más barato. Esto han analizado si de alguna manera va a afectar a otros países, como por ejemplo el caso de México. Pensemos, por ejemplo, en alza de los precios internacionales para los medicamentos. ¿Hay algún impacto que se haya previsto sobre esto? No, yo creo que al revés, va a ayudar. De todas maneras, apenas se anunció el día de ayer, entonces lo está analizando Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, exactamente qué significa este anuncio que hace el presidente Trump, y vamos a informar. Mañana, el Día de Salud, vamos a informar acciones que vamos a tomar para aumentar la producción de medicamentos en México. El presidente López Obrador hizo una acción muy importante para que se compraran medicamentos en el extranjero, que no era permitido, para ayudar también pues, a disminuir los precios en México, en la compra de medicamentos que hace el gobierno mexicano para todas sus instituciones de salud. Ahora lo que estamos buscando a través de las compras que hace el gobierno es que más empresas vengan a instalarse en México, empresas extranjeras y nacionales, para que se produzca en México el medicamento y eso pues permita mayor soberanía y también pues mayor competitividad en los precios. Entonces, mañana vamos a anunciar parte de esto, también agilización de trámites en COFEPRIS y otras acciones muy importantes, que son parte también del Plan México y de pues la mejora en el abastecimiento de medicamentos en todas las instituciones de salud pública. Entonces, no así a principio en la información que hay al revés puede favorecer a México. En otro tema, presidenta, recientemente se ha reportado que Griselda López, exesposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio Guzmán, habría ingresado a Estados Unidos por un puente internacional junto a más de 15 familiares. Esto, según reportan los medios de comunicación y el periodista Luis Chaparro, podría ser parte de las negociaciones de Ovidio Guzmán con el gobierno de Estados Unidos. Por parte del gobierno de México, ¿se sabe algo sobre esta situación? Si sí pasaron, incluso si hay investigaciones pendientes contra Griselda López, que se entiende forma parte importante del cártel Sinaloa para sus operaciones en México. Pregunté hoy en la mañana porque vi la nota, no hay más información que la que ha salido en las notas. Es importante decir porque vale la pena y lo platicamos en su momento el día que estuvo el fiscal aquí. Esta persona fue extraditada por México en el periodo del presidente López Obrador. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México y por haber sido extraditado deben estar enviando información de manera permanente. Entonces, entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles, pues les estará informando. Entonces, y se está solicitando a través de la Fiscalía, de acuerdo con lo que platicamos ese día, la información.
Entonces, hasta este momento Estados Unidos no ha entregado esta información, digamos, de manera voluntaria como parte de la comunicación que debería de tener. No, debe entregarla a la Fiscalía, porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que tener información coordinada con la Fiscalía General de la República. Y por último, Presidenta, en el portal hemos trabajado desde hace un par de años en una investigación relacionada con adopciones ilegales, que sobre todo se están dando en la península de Yucatán. En la última planteamos aquí un tema relacionado con una mujer a la que le habían separado de sus hijos, y en este caso otra vez en Yucatán, es un caso relacionado con un señor llamado Francisco Notni, al cual separan de su hija y hasta incluso lo han sentenciado. El tema aquí son dos. En primero, ya compartí Atención Ciudadana el caso particular de Francisco Notni, pero preguntarle, Presidenta, ¿cuándo se prevé quizás mandar reformas a las fiscalías? Entendiendo que en este caso en particular, pues son las fiscalías, la Fiscalía del Estado, la que en colusión con las autoridades, con los policías, pues terminan dando sentencias sin dar ni siquiera oportunidad a una legítima defensa. Entiendo que bueno, seguimos en el proceso de la elección judicial, pero ese segundo paso ¿se ha trabajado, se ha previsto? Vamos a pedirle a Ernestina Godoy que nos ayude en este caso. Ella, en su momento con el DIF de la Ciudad de México, hizo una reforma muy importante para el caso de adopciones. La embajadora hoy en Argentina, que era diputada entonces, Lilia Rosbach, fue quien encabezó esta modificación y le planteamos a Ernestina que nos ayude a revisar el caso y también pues a ver si es necesaria o si es factible una reforma federal. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. A ver, por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Buenos días a todos. De la información que se dio a conocer del programa Salud Casa por Casa, saber cuál es el diagnóstico que se tiene hasta ahora sobre la salud emocional de las personas mayores y si se tiene prevista alguna estrategia para atender estas problemáticas. Sí. A ver, no sé si tengas la información ahorita del resultado. Si no, se los presentamos en la siguiente ocasión o mañana también, que es salud, que nos toca salud. Para todos los adultos mayores y familiares o personas con discapacidad que nos escuchan, el programa consiste en lo siguiente. Lo primero que hicimos fue un censo que siguen desarrollando las y los servidores de la Nación, y ahora se han incorporado enfermeras y enfermeros principalmente, que son parte del programa, aunque también hay algunos médicos y médicas. Entonces, el programa consiste en ir casa por casa de todos los adultos mayores que reciben su pensión a levantar un censo. El censo fue elaborado por la Secretaría de Salud en coordinación con Bienestar. Se empezó a realizar el censo pues prácticamente en noviembre más o menos, en octubre, desde que entramos al gobierno. El avance que tenemos en el censo, a ver si lo ponen, es de 13 y un poco más de personas, de 13.723.903 personas, que es voluntario obviamente, están en condiciones de recibir a los servidores de la Nación y al personal de salud. Ya llevamos el 62.3%, 8.5 millones de encuestas levantadas. Vamos así porque en cada casa se detienen por lo menos media hora, pero a veces una hora o un poco más, porque se hacen preguntas, se platica con las personas y ahí ya hay una estadística de pues las enfermedades, los padecimientos y también lo que tiene que ver con salud mental. A partir del 2 de mayo inició ya la visita formal de todo el personal de salud de casa por casa a las viviendas. Se va a terminar el censo y además va a iniciar una nueva visita porque ya tienen equipo, tienen estetoscopio para medir la presión, el azúcar en la sangre. Ahí llevan una tableta las enfermeras o el personal de salud y ahí empiezan a levantar el expediente clínico con mayor información.
En caso de que un adulto o adulta mayor o persona con discapacidad se vea que está en condiciones de alguna crisis, algún problema mayor, se le puede incluso acompañar al centro de salud para que sea atendido por un médico. Posteriormente a este levantamiento, pues se va a ver cuáles ya tienen expediente médico en el centro de salud. Si están tomando algún medicamento para la presión, entonces el propio personal de salud le puede recetar para que en las tiendas del bienestar o en su centro de salud puedan recoger en las farmacias del bienestar su medicamento de manera gratuita, ya con el nombre del paciente. Si no ha sido medicado y encuentran que tiene una condición, el personal de salud que esté en campo se va a poder comunicar, eso lo vamos a instalar durante este y el próximo mes, a un centro telefónico de salud para poderse comunicar con médicos y poder tener referencia de qué es lo que deben hacer el personal de salud, enfermeras, enfermeros que estén en campo, frente a una situación en donde vean que, por ejemplo, tiene presión alta. Y si es necesario, pues también se le lleva al centro de salud. A partir de ahí probablemente pues ya se va a saber qué personas van a tener que medicarse permanentemente y ya van a poder ir a recoger su medicamento en farmacias del bienestar. Y en lo que tiene que ver con salud mental, pues también van a ser atendidos, revisados y en comunicación permanente con este centro de salud telefónico que estamos ya instalando. En este caso de la salud mental, ¿se tiene previsto también una parte del presupuesto por si se requiriera también medicamento para estos padecimientos? Bueno, ahí tienen que ir directamente con un psiquiatra o con un médico especialista, porque ahí sí no se puede medicar a distancia. ¿Solo sería como el diagnóstico en este caso? Sí, y acompañarlos al lugar especializado en donde puedan ser recibidos. Gracias, Presidenta. Y retomando el tema del trolebús elevado, saber si ya se tiene un estimado de la tarifa que tendrá este transporte. Se está revisando. Actualmente las personas del Estado de México pagan 14, 15, hasta 19 pesos por llegar a la Ciudad de México. El objetivo es que paguen menos que eso, pero se está revisando la tarifa que se va a cobrar, particularmente de las estaciones que vienen del Estado de México hacia la ciudad. Es importante decir que muchas personas llegan a Santa Marta, se bajan del transporte concesionado y se suben al metro. Entonces normalmente pagan lo que el transporte público concesionado, porque en el Estado de México no hay transporte público como empresa de gobierno. En la ciudad sí, está RTP, está el metro, está el trolebús, etcétera, distintas empresas del gobierno. Entonces vienen en transporte concesionado, pagan 15 pesos, se bajan en Santa Marta y luego pagan otros 5 pesos del metro que los lleva a otro lado. Entonces aquí pues sí, si se transbordan al metro, pagarían el adicional del metro, pero pueden irse hasta Constitución de 1917, que ya es la línea 8 y ya les queda pues mucho más cerca. O después, ya está lista la obra civil, nada más se está trabajando, me dijeron ayer, en lugares de encierro o algo así, de los trolebuses, porque ese trolebús baja y se va a ir por Mixcoac, hasta Mixcoac, así está el poniente de la ciudad. ¿Habría la posibilidad de que, como en la red de la Ciudad de México, pueda pagarse el transbordo sea gratuito de este sistema al metro? Es complejo. ¿Quién va a operar el trolebús? Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Aun cuando esté en el Estado de México, como no tiene empresa operadora el Estado de México, entonces lo va a operar Sistema de Transportes Eléctricos, ese trolebús. Entonces la tarifa pues la va a definir el propio gobierno de la ciudad y obviamente vamos a apoyar junto con el Estado de México. Gracias. En una tercera pregunta, Presidenta, una encuesta de Reporte Índigo y Factométrica que se publica hoy en la edición impresa de Reporte Índigo señala que al séptimo mes de su gestión, 76% de la población aprueba pues su mandato y en particular 63.4% considera que las acciones para combatir la pobreza son buenas y este respaldo se da sobre todo después del anuncio de la aceleración del Plan México. La pregunta es, ¿cómo suma este respaldo a la implementación de esta estrategia? Pues todo es con el pueblo, esa es nuestra fuerza.
Lo más importante de un gobierno de la Cuarta Transformación es obviamente la honestidad, la convicción y la cercanía con el pueblo. Nosotros nunca nos vamos a alejar del pueblo de México, nunca, porque ese es nuestro mandato y además es nuestra convicción. ¿A quién le servimos? Al pueblo. Entonces, eso es lo que refleja la encuesta, la cercanía y también la defensa de nuestro país, siempre, la defensa de la soberanía nacional por encima de todo y la cercanía con el pueblo. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación. Gracias. Y por último, Presidenta, en este sentido, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el 10 de mayo fue el día con una menor cifra de homicidios dolosos en el país, en lo que va de su administración, con 46 casos. ¿Le informó algo el Gabinete de Seguridad sobre este tema? Sí, ha sido el fin de semana con menos homicidios desde hace varios años. A ver, pon otra vez la gráfica de homicidios que presentaron el jueves. Ese día, al otro día creo que salió la noticia del nuevo Papa y todo eso y no se informó tanto sobre esto. Pero la mensual, a ver si la tiene. Fíjense el dato. Entre septiembre de 2024 y abril del 2025, una disminución del 25% en homicidios dolosos. De marzo a abril, de 74 a 65. O sea, 9 homicidios diarios menos en todo el país. Y los datos hasta mayo son todavía menores. Siempre hay que esperar a que termine el mes porque hay fiscalías que no envían la información completa. Pero este es el trabajo del Gabinete de Seguridad con los 4 ejes que hemos planteado: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional. El viernes que fui a Acapulco, los mismos hoteleros que estaban en el evento, agradeciendo mucho también el tema de seguridad en Acapulco, que hay pues mucha presencia de la Guardia, se notaban en sus cuatrimotos, la Guardia sobre la costera y otras colonias de Acapulco. La inteligencia, la investigación y la coordinación con todas las entidades de gobierno. Entonces, chistoso porque los adversarios, ¿no?, los comentócratas, hasta esto lo critican. O sea, no hay lo que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Es más, ellos quisieran, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos interviniera en México, que no es muy patriótico que digamos, ¿verdad? Se parecen algunos del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano. Entonces, este es muy buen trabajo del Gabinete de Seguridad, el seguimiento permanente y el reconocimiento que hacemos al equipo del secretario de Seguridad, al general secretario y la Guardia Nacional y el Ejército, la Marina y la Fiscalía y las fiscalías estatales y los gobiernos estatales, que hay mucha coordinación. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidenta. Juan Bautista de Voces del Periodista, que dirige Mauricio Lum en la revista y la maestra Celeste en radio. Me llama mucho la atención que la imagen de ayer, que es histórica, es potente, es trascendente, no tenga la relevancia que significa.
El hecho de que usted haya ido ayer, un día después del festejo del Día de las Madres, que sigue trabajando de manera incansable, al oriente de la ciudad, y se reúna con la jefa de gobierno y con la gobernadora del Estado de México, inaugurando en una acción preliminar este nuevo transporte que va a beneficiar entre 7.5 millones de personas y 10, porque se le olvida la memoria tan flaca y tan delgada del neoliberalismo, que allá en Chalco se les hizo un programa de solidaridad, pero se le olvidó poner las calles, la tubería, el drenaje con las inundaciones y mucho menos el transporte. Y eso realmente representa un tema histórico, un parteaguas en la ciudad, porque solamente ese transporte estaría sumando lo que transporta aquí en la Ciudad de México, los 5.5 millones de usuarios diariamente y los 3 millones del trolebús en la Ciudad de México. Entonces, solamente ese transporte, este azul metálico muy tamayesco, por ejemplo, estaría alivianando, solventando este traslado que entre origen y destino, el ciudadano en México, en la Ciudad de México, ocupa casi 5 horas de transporte para llegar a su lugar de trabajo. Entonces yo quisiera preguntarle sobre el sentir de este día de ayer y esta obra que realmente es una obra magnánima. Esa es mi opinión, Presidenta. Sí. Fíjense, esta obra, a ver si hay por ahí algunas fotos de la ciudad que inauguramos cuando fui jefa de gobierno. Esta forma de transporte es una innovación. Sí. No hay en ningún lugar del mundo un segundo piso que mueva exclusivamente trolebuses. Claro. El trolebús pues es un transporte eléctrico, no contamina, no tiene contaminantes locales. Estos trolebuses en particular tienen 75 kilómetros de autonomía, es decir, si no están conectados a la catenaria, tienen sus baterías para poder funcionar. En la Ciudad de México hay uno sobre todo Ermita Iztapalapa, que fue el primero que hicimos, y este viene desde Chalco. En una parte viene a nivel, en la carretera que va a Puebla, no sé si es Tlanepantla o Ecatepec, el municipio que atraviesa para llegar a Puebla, a lo mejor son los dos. Ecatepec y Ciudad de Nezahualcóyotl en su parte oriente ya, sí, a la salida. Ecatepec y Neza, sí, tienes razón. Iztapalapa del otro lado. Ecatepec principalmente. Sí. Y Los Reyes La Paz también. Hay una parte que tiene, en donde está de un lado Iztapalapa todavía y del otro lado Los Reyes La Paz, es el límite de la ciudad con el Estado de México. Es una zona que creció muchísimo, el oriente de la ciudad, o el oriente de la zona metropolitana del Valle de México, más bien por decirlo así. Ahí en el oriente vamos a hacer muchas acciones, porque es una zona que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, y en 10 municipios estamos trabajando con el gobierno del Estado de México y los municipios para mejorar el entorno urbano y los servicios urbanos, y pues es una forma de transporte público que actualmente en esa parte de Iztapalapa debe mover alrededor de 100,000, 120,000 pasajeros diarios. Y tiene la ventaja de que si va aumentando la demanda, pues se van adquiriendo más trolebuses y se van incorporando. Sí. Y además pues no tiene semáforos, entonces es como un metro, desde que inicia hasta que termina, pues no hay semáforos, entonces el recorrido va a pasar de 1 hora y media a media hora, 40 minutos máximo. Entonces realmente es una innovación en México este transporte, y muy importante,
y pues el objetivo es llevarla a otros lugares del país. Claro, también. Y complementar todo lo que se dejó de hacer y se le vio siempre a la parte oriente como la parte más marginada de la ciudad, donde llegaban los migrantes y no había, todavía en los años 74, en el año 74, no había banquetas, no había drenaje y las poblaciones rurales estaban ahí hacinadas. Hoy esto va cambiando, sobre todo pues con los servicios de salud que se complementa de educación, de pavimentación y desde luego pues esto que va a ser Ahí va a haber, un cinturón. ¿Cuáles son los hospitales? Los hoy? ¿Qué vas a hospitales, hacer? claro. A ver. Muchas gracias, Presidenta. Sí, en toda esta parte del oriente del Estado de México se va a construir un nuevo hospital regional del IMSS en Ciudad Nezahualcóyotl, otro más en Chimalhuacán, y está el rescate de 2 hospitales que habían estado abandonados durante mucho tiempo, de los que estaban financiados por Seguro Popular de el ISEM en su momento, ahora van a ser del Seguro Social, el oncológico de Ecatepec, que además va a tener un énfasis en cáncer pediátrico, y un hospital más pequeño, pero también que durante mucho tiempo estuvo abandonado, en Chicolhuapan. Son 4 nuevos hospitales, además de un número importante de centros de salud. Gracias por esa respuesta. Presidenta, por otra parte, quisiera llamar su atención sobre el estado de Querétaro, que es la 10ª economía más importante del país y incluso tiene una aportación magnífica en segundo lugar del Producto Interno Bruto. El Plan México pone mucha atención en este sistema de inversión internacional y por todo lo que va a despertar y a desarrollar. Esta población es de clase media, muy emprendedora. Muchos mexicanos ya han emigrado para allá, digo, citadinos y también de otros lugares. Pero tenemos hoy un fenómeno que hoy se está visibilizando más, Presidenta, porque hay presión para compra de terrenos. Hay invasión de terrenos y también hay fraudes, en estos fraudes inmobiliarios. Yo tengo la fortuna de haber contactado, porque ellos me buscaron a través de Voces del Periodista, a cerca de 8 grupos que son académicos, son ejidatarios, son amas de casa y muchos de ellos tienen que ver con que viven en Querétaro y quieren seguir en Querétaro. Pero voy a ser muy breve, el caso, por ejemplo, de la ciudadana Isabel Cerrato Correa, quien es propietaria de 9 hectáreas dedicadas a la agricultura en la parte norte del libramiento norponiente, a un costado de la carretera llamado El Tlacote. Bueno, pues de un día para otro, después de tantos años que está labrando la tierra ahí, resulta que ya tiene un nuevo dueño y que hay un juez que está avalando esas escrituras junto con los notarios. Ese es un caso, pero el otro, incluso esto ya está aquí en una denuncia presentada ante la Dirección de Participación Ciudadana, ya está desde hace como un mes y medio. Y otra denuncia que se vinieron las familias, les abrieron la puerta en la Cámara de Diputados y también vinieron a dejar aquí la denuncia y acaban de ofrecer una conferencia allá en Querétaro, que es un megafraude inmobiliario de 4 grandes fraccionamientos en Querétaro, específicamente Sierra Noble en Jiruquilla, El Roble en Colón, El Encino, Jercus en Huimilpan. Según estimaciones de las familias queretanas avecindadas en la Ciudad de México, el megafraude podría ascender a 30,000 propiedades sin entregar lotes y viviendas por un valor hasta de 15,000 millones de pesos. Tenemos toda la documentación, aquí traigo una parte nada más, pero tenemos ya las denuncias que se han presentado aquí y están pidiendo, sí, diálogo con el gobernador, que sabemos que es muy eficiente para los negocios y para atender cosas de alto impacto, también ambientales, pero me dicen que no lo recibe el gobernador, entonces están pidiendo una cita directa con la Secretaría de Gobernación para que interceda en un diálogo, en una mesa y atienda a todas estas, así se hacen llamar, somos personas de un frente defraudadas y ya vinieron a dar la cara y tienen elementos y tienen todo el historial.
y entre ellas están Red Ciudadana de Ecorestauración, integrantes de la Comisión de Coordinadora Promejoras del municipio de Felipe Carrillo Puerto, por la defensa del patrimonio histórico del centro de Querétaro. Bueno, hay una versión de que quieren hacer una mítica en el centro histórico de Querétaro, habría que revisar eso, ¿no? Y también participan maestros, ingenieros ambientales, especialistas en gestión y proyectos culturales. No son gente de la oposición que digamos que esté buscando un beneficio propio, sino son gente que quiere participar, que se quiere sumar al desarrollo, pero quiere tener un espacio de diálogo, presidente. Lo revisamos, si nos das la información. Y por último, yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana en la Casa Cultural Marilloy y Octavio Paz, que dirige la maestra Leticia Luna, directora de la Casa de Cultura, una casa maravillosa, incluso ahí se tiene la biblioteca del gran poeta Octavio Paz, se tiene la medalla con el diploma, algo que apenas tiene año y medio ahí, y están solicitando, digo porque estuve como reportero escuchando las ponencias, y están solicitando que si tiene a bien analizar el Fondo de Cultura y la Dirección de Bellas Artes, la reedición de las obras de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Como luchadora, como promotora cultural, como poeta, como escritora. Entonces, es la solicitud, presidente. Sí, lo revisamos. Hasta ahí. Gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Acá y acá. Ahorita termino. Gracias, presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Quería preguntarle su opinión sobre esta decisión de un fondo de inversión noruego de vender todas las inversiones de renta fija que tenía en Pemex por considerar que es un riesgo inaceptable que la compañía esté involucrada en actos de corrupción. Sí, vimos la nota, no tenemos ninguna otra notificación. En la nota se habla que es desde el 2004. Probablemente su investigación sea sobre todo el fenómeno de overdredge. Vamos a ver. Llega a 2023. Sí. De 2004 a 2023. Sí. Vamos a ver qué es por qué están haciendo este planteamiento. Pero vale la pena informar pues que viene del 2004. Claro. ¿Buscarían un diálogo con este fondo para ver Pues vamos a ver, voy a preguntar a Pemex. Apenas vi la nota, no teníamos información adicional y vamos a ver de qué se trata. Gracias, presidenta. Y sobre otros temas que ya le preguntaron, quisiera pedirle algunas precisiones. En el caso del retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, ¿ustedes temen que esta misma medida pueda ser tomada con otros gobernadores en funciones? Pues no tenemos información de ello. En cualquier caso, ¿qué es lo que es importante? Porque hay antecedentes. Que el gobierno de los Estados Unidos informe. Eso es lo que se está solicitando, que informe si es que, en particular, sobre este caso, y si tiene algunos otros casos, y por qué en todo caso está retirando, o por qué retiró estas visas, y si tiene otros, pues por cuál es la razón. Entonces, eso es lo primero, la información. Entonces, tiene que haber información. Y después de la información, pues ya veremos qué es lo que están planteando. Porque hay otros casos en donde han bueno, no me quiero adelantar, vamos a esperar la información y después ya comentamos sobre el tema. El hecho de que no hayan avisado de manera previa a esta medida, ¿lastima la relación bilateral? Pues vamos a esperar a que nos den la información. Pero no lo hicieron, o sea, es un hecho que no les avisaron lo hicieron, antes. Vamos a esperar a ver qué información dan y cuál es la razón de por qué retiraron las visas. Si hay una comunicación tan fluida, ¿no afecta esto la relación? El hecho de que haya… Vamos a esperar a ver qué información nos dan. Por otro lado, también quisiera preguntarle sobre el asunto del gusano barrenador. Si habría alguna estrategia oculta de parte del gobierno de Estados Unidos para tomar esta decisión de volver a cerrar la frontera. Es decir, que no sea meramente sanitaria la decisión, sino que haya algo más. Bueno, yo en algún momento dije, y no quiero ni personalizar ni nada, que no hay que olvidar que Estados Unidos tiene elecciones el próximo año para gobernadores, algunas gubernaturas.
Lo que no puede es usarse a México en sus campañas. Bastantes problemas tienen allá para que en todo caso hagan los planteamientos de por qué se postula a alguien a un puesto de elección, pero que no sea un tema político, ¿verdad? Porque no hay razón para cerrar la frontera, porque se ha estado informando de manera permanente, incluso hubo un primer cierre, se informó, se llegó a un acuerdo, y ahora pues ¿cuál es la razón por la que se cierra la frontera? Entonces el secretario Verdeguer está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos y lo que se acordó es que fuera por 15 días. Entonces en esos 15 días pues se va a estar dando toda la información. Evidentemente pues cualquier país evita ser contaminado por una plaga, ¿verdad? Pero no hay razón para el cierre de fronteras en este caso porque hay un control sanitario permanente del gobierno de México que ha estado tomando el secretario Verdeguer con todas las instituciones de SADER. ¿O será necesario también reforzar los operativos en frontera sur justamente para evitar la entrada de ganado ilegal? Es que se ha hecho mucho. Se los vamos a informar para que venga el secretario de Agricultura y que pueda informar todo lo que se ha estado haciendo para el tema del gusano barrenador. Incluso lo informó aquí la última vez que estuvo, que se está reforzando las instituciones de SADER, porque antes había instituciones en donde se terciarizaba este trabajo y en algunos casos pues no estaba funcionando. Entonces se está tomando el control sobre ello. Hay otros temas, por ejemplo, donde hay asociaciones ganaderas que realizan actividades que debería desarrollar la institución. Hay casos en donde funciona muy bien, pero hay casos donde no. Entonces, todo eso lo está revisando el secretario Verdeguer, todo lo que tiene que ver con ganadería. Y sobre el caso de la elección en Veracruz… Y Senacica, obviamente. Sobre el caso de la elección en Veracruz, Presidenta, ya se había dado el asesinato de un candidato y usted comentó que el Gabinete Federal se iba a poner en comunicación con la gobernadora para incrementar la coordinación y un poco determinar si era necesario aumentar la seguridad. Ahora se da este nuevo asesinato. ¿Qué falló? Ya se ha aumentado la seguridad y se está revisando en particular en este caso cuáles son las causas y realizar la investigación y se va a informar. Desde su punto de vista, ¿hay condiciones para que se lleven a cabo los comicios en Veracruz? Sí, toda la elección y está ahí el Instituto Nacional Electoral, en particular el Instituto Electoral de Veracruz y todas las instituciones públicas que haga falta. ¿Hay posibilidades de aumentar la presencia de la Guardia Nacional? Sí, también. Hoy le pedí al general secretario que se pusiera en contacto con la gobernadora para saber en qué lugares ella considera que tiene que haber más apoyo de la Guardia Nacional y poder otorgarlo. Presidenta, gracias. También quisiera preguntarle sobre un oficio que se dio a conocer la semana pasada, en donde el director de la IFA expresa su preocupación a ciertos mandos militares por protagonismos o desorden que existe en la operación de la terminal aérea. Saber si usted conocía de este problema que está viviendo el aeropuerto. Hay trabajadores que también están preocupados y que comentaron que le enviarían a usted una carta porque aseguran que es difícil trabajar, ellos siendo civiles, bajo mandos militares en función de cómo se conducen. Entonces quería preguntarle si usted está al tanto de este asunto. ¿No hay ninguna queja ciudadana del AIFA? Pero interna. Sí, pero son ajustes normales, no hay nada, digamos, fuera de lo común, nada. Y está funcionando muy bien el aeropuerto, muy bien. De hecho, hay nuevos vuelos internacionales que van a llegar al AIFA, que fueron pues, parte de los acuerdos que se tienen con aerolíneas. Este tipo de problemas internos que se registran en la conducción del aeropuerto, quisiera preguntarle si desde su punto de vista no generaría una reflexión sobre qué tan conveniente es que las Fuerzas Armadas administren instalaciones de este tipo. Está funcionando muy bien el aeropuerto, está funcionando bien. Puede haber ajustes como si hubiera autoridades civiles, siempre, pero está funcionando muy bien, no tenemos ninguna queja. Y finalmente quisiera preguntarle, Presidenta, la semana pasada
se dio un operativo policíaco en Tabasco en donde se reprimió a estudiantes. Quisiera saber su opinión sobre este tema. Usted fue activista estudiantil y qué piensa de lo que No debe haber represión, nunca. Y entiendo que ya hay diálogo entre que el gobernador May está tomando cartas en el asunto, no es necesario. A veces ocurre que es decisión de un mando policial, no de el gobernador. Entonces Javier pues es un compañero muy bueno, muy buen gobernador, y sé que él está ya en diálogo con los estudiantes y tomando medidas para que esto no se repita. Y Presidenta, por último, comentaba usted hace un momentito que mañana van a anunciar una serie de medidas para incrementar la producción de medicamentos en territorio nacional. También nos ha comentado en varias ocasiones que en el sexenio de Calderón se eliminó una disposición en ley que obligaría a las plantas, a las farmacéuticas, a tener una planta en México para poder comercializar. ¿Van a regresar esto a la ley? ¿Será una disposición reglamentaria? Es distinto, si quieren ya mañana lo informará el doctor Kersenovich, pero en efecto se quitó el requisito de planta, eso disminuyó la producción de medicamentos en aquella época. Lo importante primero es que haya más producción de medicamentos en México, pero que no sea monopolizada, porque luego pasa eso, de que si pone requisito de planta y solo hay una empresa, pues entonces solamente esa empresa puede vender medicamentos y puede subir el precio de los medicamentos y entonces eso afecta pues a las finanzas públicas. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya competencia, que haya mayor inversión de farmacéuticas internacionales en nuestro país, el fortalecimiento de Birmex incluso para la producción de medicamentos como era hace mucho tiempo. Entonces todo eso es parte de lo que se está revisando y no es exactamente requisito de planta, sino otros mecanismos que van a ayudar a que haya mayor inversión en medicamentos y mayor competencia, que va a ayudar a disminuir costos y al mismo tiempo pues a generar más empleos y mayor producción en el país. Pero sí es un hecho que buscarán que Birmex produzca. Sí, sí. Ahora sí, aunque ya son 9:11. Ahora sí no se nos va a ir el humanismo mexicano. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los funcionarios que están aquí. Misael Habana de los Santos de Altanto, Guerrero. Como periodista acapulqueño, yo quisiera constatar e informar a la gente que nos escucha que el trabajo de Fonatur, por ejemplo, es muy bueno. Es muy bueno. Y voy a describir rápidamente, por ejemplo, el trabajo de jardinería que están haciendo sobre lo que es el camellón de la costera. Está muy bien, está verde, está muy bien. En la recolección de basura, que siempre había sido un problema, y sobre todo en los momentos de que había muchos visitantes, era un problema terrible. Y hay que recordar que la administración municipal que entró se encontró con un problema grave de recolección de basura, ¿no? Entonces, la recolección que está haciendo también Fonatur es muy buena. Pero bueno, acabo también de leer, ahí viene mi pregunta, acabo de leer una entrevista en el periódico El Sur de Acapulco que dio el director de Fonatur en Tijuana, en el contexto del tianguis turístico, y donde dice que van a pasar 4 sexenios para que Acapulco vuelva a ser el Acapulco de los 60 y 70. A muchos acapulqueños nos preocupa eso, nos preocupa porque nosotros no queremos ser el Acapulco de los 60 o los 70, que tantos problemas también tuvo, ¿no? Aunque no era tan difundido la droga, la pornografía, la pedofilia y todo eso, ¿no? Y además, pues, si él dice esto, me preocupa porque está pensando en que el modelo de desarrollo turístico que está planteando es imitar al que pasó, que es un modelo completamente derrotado y que no benefició pues a las grandes mayorías. Acapulco ahorita es tan pobre como cualquier municipio de la montaña si tomamos proporcionalmente la población. ¿Qué piensa usted, que además estuvo por allá y fue recibida muy bien por toda la gente allá en Acapulco? No sé quién habrá dado la entrevista. El director de Fonatur en Tijuana al periódico El Sur. Es que es directora, o sea, Lindia Quiroz es la directora de Fonatur. A lo mejor es un compañero que está encargado
ahí de Acapulco, pero bueno, no leí la entrevista, entonces difícilmente puedo opinar sobre la entrevista, ¿no? A ver, ¿qué es importante que estamos haciendo en Acapulco? Acapulco se desarrolló como otras zonas turísticas de nuestro país, con un turismo de alta gama en ciertas zonas. Y la población que trabaja para el turismo, en particular en Acapulco, se fue a la montaña de Acapulco, Colonia Renacimiento y muchas otras que pues viven en condiciones de mucho contraste frente al turista que puede pagar 10,000, 20,000 pesos por un cuarto y el salario mínimo que hoy es pues el doble de lo que en términos reales de lo que era en 2018. Entonces, igual tenemos, por ejemplo, Los Cabos. Los Cabos es un contraste, yo creo que incluso mayor, de ese turismo de alta gama y quien trabaja en los hoteles que muchas veces no tienen ni vivienda. O Cancún y la Riviera Maya, que también quienes trabajan ahí pues viven en condiciones muy distintas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Obviamente, seguir con la tendencia del aumento al salario mínimo, que permita pues que la gente viva en mejores condiciones, además de los programas de bienestar, obviamente, que son para toda la población. En Acapulco en particular, pues estamos haciendo las obras de agua potable. ¿Para qué? Pues para que la población de Acapulco tenga agua y no solo los hoteles. Entonces, se está, por ejemplo, elevando las plantas de bombeo, creo que son 3 plantas principales abastecedores de Acapulco, que cuando hay un huracán o hay una inundación, pues siempre se anega, se descomponen, entonces ahora se están elevando para que no vuelvan a tener los problemas frente a las inclemencias que pueda haber del tiempo. Y además, pues están mejorando todas las tuberías que llegan pues a las zonas altas, no solamente a la zona baja de Acapulco. De igual manera, todo el desasolve de los ríos que se está haciendo, porque normalmente las partes inundadas pues son la parte de las colonias. Y también pues todo el trabajo que se está haciendo de mejoramiento urbano, que es parte fundamental. Además, pues está mejorando la costera como parte del trabajo que hace Fonatur. Entonces está ayudando al municipio y al Estado para que pueda haber obras mayores que ayuden a todas las colonias. Además, aquellas casas que se inundaron durante principalmente el huracán John y que estaban cerca de los ríos, se van a reubicar. Es decir, ya no se pueden habitar y se van a reubicar en otras zonas y se les está apoyando a la ciudadanía. Por ejemplo, en Los Cabos, pues está ahí, fue donde iniciamos el programa de vivienda para el bienestar, para que no sea en estas colonias que no tienen servicios de casas pues sumamente precarias, donde viva quien trabaja en los hoteles, sino que vivan también en casas dignas de 60 metros cuadrados, que estén construidas para evitar pues altas temperaturas dentro de los hogares. Ya va muy avanzado, por cierto, el primer grupo de viviendas que se van a inaugurar en Los Cabos. Entonces, igual en la zona de Benito Juárez, en Quintana Roo, también estuvimos recientemente para construir más viviendas. Bien, Presidenta, ya para concluir, el 21 de noviembre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió aquí en Palacio Nacional a distinguidos luchadores sociales de Guerrero, de Acapulco específicamente, y a la presidenta municipal de ese tiempo. Entonces ellos le solicitaron que se construyera el hospital de 3er nivel, que ya próximamente van a entregar ustedes en agosto, creo. Sí, ¿verdad? En agosto más o menos, bueno, lo que dijeron en Acapulco, ¿no? Entonces, y entre otras cosas también propusieron un modelo de desarrollo turístico alterno
para los pueblos de la Costa Chica, al menos 9 municipios. Se vinieron realizando reuniones y se fue avanzando en el proyecto, pero a partir del inicio de su sexenio no ha habido contacto otra vez con este grupo, ni por parte de la Secretaría de Turismo, ni de Guerrero, ni por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Entonces ellos están preocupados y además es muy interesante porque, bueno, es la contraparte de la primera pregunta, ¿no? Estaba yo reclamando que hay olvido de los acapulqueños para beneficiar a los grandes empresarios del turismo, y esta gente está proponiendo un modelo alternativo de desarrollo ecológico, ambiental y todo esto. Traigo el documento aquí en digital, se los podría pasar. Sí, por favor. Sebastián Ramírez, que es el subsecretario de Turismo, él, además de estar apoyando principalmente a Acapulco, tiene entre una de sus tareas el turismo comunitario y ha estado trabajando con varias organizaciones ejidales, comunales y de personas de organizaciones sociales que han tenido como uno de los temas más importantes. Entonces le digo a Sebastián que se ponga en contacto con ellos y los recibimos con gusto. Y ya por último, usted en Acapulco no tiene el 76% de aceptación, en Guerrero tiene el 90%, estoy seguro. Y lo vi con su presencia el viernes en el Fuerte San Diego, donde pues fue apapachada y también hubo grupos como el de Vicente Guerrero que pedían que se cancelara el proyecto que tiene por ahí la Marina para el desarrollo industrial de algo, ¿no? Recibieron buenas noticias, están muy a gusto. Pero vi otra cosa, en las redes sociales también vi un fenómeno de la clase política guerrerense que se retrataba mucho con usted, diputados, senadores, o así lo presumieron pues en las redes sociales. Y también no sé si se dio cuenta usted de una batalla de porras para buscar popularidad entre los grupos distintos. Es normal. Sí, es parte de la vida política de cualquier lugar. Bien, gracias pues. Gracias, muchas gracias. Vamos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Miguel Hidalgo y Costilla, de espíritu humanista y con gran compromiso social, es un personaje histórico que sin duda inspira al humanismo mexicano. El pasado 8 de mayo se cumplieron 272 años del nacimiento de Miguel Hidalgo, quien además de ser cura e insurgente, fue un brillante intelectual, docente y rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Sin embargo, como podrán ver en el video a continuación, su vocación de enseñanza no se limitó al ámbito académico. Su dominio de lenguas originarias le permitió poner conocimientos prácticos de alfarería, agricultura y producción textil al servicio de feligreses indígenas y mestizos. En suma, todos y todas conocemos a Miguel Hidalgo, el padre de la patria, el héroe de bronce. Hoy les invitamos a conocer a Miguel Hidalgo, el humanista, el intelectual, el maestro cercano a los menos favorecidos. Pocas naciones independientes en el mundo pueden enorgullecerse de contar como iniciador de su independencia al rector de una de las más prestigiosas instituciones educativas, a un intelectual reconocido y a un humanista convencido en los valores de la fraternidad, la libertad y la soberanía popular. La lucha por la independencia dio origen al México libre y soberano. Miguel Hidalgo forjó la identidad nacional y la patria mexicana. Su inteligencia es un aporte sustantivo y distintivo de la independencia mexicana. Gracias a ella, a su carisma e identificación con el pueblo, asumió el liderazgo insurgente. Hidalgo conocía los dolores del pueblo mexicano desde sus raíces. Vivió las injusticias del colonialismo español que estableció un régimen despótico y de explotación. El padre de la patria, Miguel Hidalgo, nació el 8 de mayo de 1753 en la Hacienda Corralejo, en Guanajuato. Fue admirador del obispo Vasco de Quiroga, quien fue un benefactor de los indígenas en sus misiones de Santa Fe y Pátzcuaro, Michoacán, donde promovía la fraternidad y la igualdad. Estudió en el Colegio de San Nicolás y a los 18 años se graduó de bachiller de artes.
2 años después, logró ser bachiller de teología, grados reconocidos por la Real y Pontificia Universidad de México. En 1790 es nombrado rector del Colegio de San Nicolás y abrió sus aulas a nuevas escuelas filosóficas, propiciando la libertad y el debate académico. Su espíritu libre chocó con la Iglesia y en 1792 fue enviado a una parroquia de Colima. Como cura de San Felipe de los Herreros, Guanajuato, en 1793, enseñó a sus feligreses indígenas nuevos cultivos y procesos industriales de alfarería y textiles. Sembró uvas y cultivó el gusano de seda. Enseñó a leer, escribir y hacer cuentas a los pobres de su parroquia, indígenas, mestizos y criollos. Su labor social también fue cultural. Hidalgo tradujo y presentó obras de teatro francés de Molière y Racine. Formó una pequeña orquesta y promovió las ideas de libertad y justicia. A su casa cural en San Felipe le comienza a llamar la Francia chiquita. Todos sus proyectos agrícolas e industriales fueron destruidos por las leyes coloniales que solo permitían a los españoles vender y producir mercancías como telas, vinos y enseres domésticos. El pueblo no podía salir adelante y estaba sujeto a tributos y a la opresión. Enviado a la parroquia de Dolores en 1803, ahí puso en práctica sus métodos para mejorar la vida de sus feligreses y les inculcó su ideario libertario. Hidalgo era un intelectual reconocido en su época y tenía un sentido práctico que lo acercó al pueblo. Fue filósofo, teólogo, agricultor, artesano, empresario, traductor y maestro. Conoció la vida de las comunidades indígenas, habló 3 lenguas originarias, además de tener una demostrada capacidad intelectual y política que le permitieron convertirse en capitán general de la insurgencia. Con su humanismo, con su capacidad de asumir las demandas de los pueblos y de incorporar a los indígenas y esclavos negros a la lucha, Hidalgo funda la patria y la identidad mexicana. Su proyecto libertario para los habitantes de la América mexicana les reconoce como iguales, con los mismos derechos. Así consolida la idea de un México libre, soberano y con justicia social. Con el grito de Dolores inició la Revolución de Independencia. Con las ideas de Hidalgo y Morelos se fue construyendo un México libre con igualdad, justicia y equidad. Como pudimos ver, el liderazgo insurgente de Miguel Hidalgo fue tan solo la manifestación de toda una vida dedicada a la búsqueda de la igualdad, de la justicia y del bien común. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. ¿Por qué se cancelaron las visas de la gobernadora? Gracias, buenos días.